Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, es el turno de los diputados majoreros, en este caso de los nacionalistas. Tenemos con nosotros a Hanna González en un día en el que no solamente es importante por ser el último pleno de este verano, volverá en septiembre la actividad parlamentaria, sino que hoy también en el Congreso de los Diputados se está debatiendo la proposición no de ley sobre la ley que va a reformar pues todo lo que tiene que ver con extranjería, con menores. Yo hoy estoy preguntando a todos los invitados, Hanna, aquí y en nuestras instalaciones, cómo valoran el tratamiento que ha adoptado esta noticia en otras comunidades autónomas, incluso entre miembros del propio partido, como ha sido el caso del Partido Popular, que algunas voces en Canarias dicen que no les ha costado convencerlos o que vean la sensibilidad que tiene el Partido Popular aquí, en Canarias, pero luego en las declaraciones de Feijóo de esta misma mañana diciendo solidaridad sí, pero seguridad también. Bueno, pues parece que el discurso es otro. Pues con una impotencia brutal, ¿no? Porque hay una realidad que ya venía desbordándose desde la anterior legislatura, pero que ahora ya ha extralimitado pues todos los mínimos de higiene, de acogida, de trato digno a las personas menores migrantes no acompañadas que llegan a nuestra tierra y con una impotencia brutal, porque no quiero hablar de resignación. Me parece importante las acciones que se están haciendo desde el Gobierno de Canarias, desde el presidente Fernando Clavijo a la consejera Candelaria Delgado, que a pesar de esa impotencia que sufren día a día y de saber que no estamos dando la respuesta correcta y la legal, no bajan los brazos y siguen intentando por todos los medios que nos comprendan. Y a mí me parece bien que vengan a Canarias esas invitaciones para que puedan vivir in situ la realidad que existe en Canarias, que es una crisis migratoria sin precedentes, pero con una impotencia brutal, ¿no? De ver que los hechos son los que son, porque sí, las palabras quedan muy bonitas, vienen, ven las circunstancias, los que quisieron venir y las que quisieron venir, ven las circunstancias. Sí, agradecidos, pero aquí no se mueve nadie. Y no se mueve nadie por un criterio partidista que genera una impotencia brutal, una impotencia. Es que lo repito mucho en mis intervenciones en el Parlamento, pero es que entonces la crisis humanitaria está, pero lo que tenemos es una crisis política estatal sin precedentes, donde no hay manera de abordar temas y problemas que tenemos los ciudadanos canarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué estamos en política? ¿Para qué? Si luego cuando nos sentamos encima de la mesa con capacidad de diálogo, con medidas, con propuestas consensuadas, parece que no sirve de nada. Entonces, no me quiero dejar llevar por la rabia, ¿no? Porque entonces vamos a actuar con lo mismo que criticamos con partidos que promueven el odio y la xenofobia y el racismo. Pero nos lo tenemos que autogestionar, porque no es fácil de autogestionar. No es fácil ver cómo vienen a Canarias, saben las circunstancias y las condiciones en las que están estos niños y estas niñas, y aún así no hay manera de hacer una política efectiva. Y ahí, ahí voy a ser bastante clara, y tanto de un partido como de otro, porque necesitamos que ese decreto ley entre ya. Y tenemos una oportunidad de oro en este Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno estatal, que se celebra a finales de este mes, para luego poder entrar en la Cámara, y tiene que aprobarse mediante decreto ley. Y nos retratamos todos en la Cámara para votarlo, pero esto ya tiene que pasar de los hechos a la acción, porque si no vamos a tener unas circunstancias en Canarias muy difícil de gestionar, y ya no va a ser, ya no es una cosa que sea competencia de Canarias, ya está en conocimiento de todas las administraciones,
y es el primer paso, porque la política migratoria tiene que existir, tanto estatal como europea. Pues parece, Hanna, no quiero frustrarla, pero parece que este asunto de esta urgencia vital y esencial se está perdiendo en los pasillos del Congreso en el debate político, ideológico. Lo vimos con la caída de Vox de 5 comunidades autónomas, lo hemos visto con esas declaraciones, insisto, nos ha llamado mucho la atención que, no sé si por una cuestión de arrebatar votos a Vox por parte del Partido Popular, que muy probablemente los tiros vayan por ahí, pero hemos visto esa insistencia en la seguridad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los menores migrantes o les estamos señalando como algo inseguro, o es el mensaje que se está dando. Pero Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, ha señalado hace escasos minutos en los pasillos del Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez no accede a sus peticiones para apoyar la reforma legal. Y eso no hará posible el reparto de menores migrantes no acompañados. Una problemática que el Partido Popular a nivel nacional sigue señalando que es una problemática de Canarias y de Ceuta. Con lo cual, este debate que nos ha llevado, que ha sido liderado por el Gobierno de Canarias, que ha sido liderado por Fernando Clavijo y sus socios de gobierno, obviamente, que lo ha puesto en la mesa de todas las comunidades autónomas la reforma de la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a que acojan los que ya no acogieron durante los pasados años, insisto, 16, 17 menores por comunidad autónoma, esa sería la cuantía, pues parece ser que sigue inundado de carga ideológica, política y que no avanza. O sea, que esta tramitación se sigue perdiendo en los pasillos de lo que se está politizando sin que avance en soluciones. Entiendo que esto puede ser muy frustrante para ustedes también. Bueno, lo que yo creo es que viene a retratar todo lo que pasa, ¿no? Y viene a retratar lo que hablábamos, ¿no? Cada uno se retrasa con los hechos. Decir que la crisis migratoria que se está viviendo ahora mismo en Canarias y en Ceuta es únicamente problemas de Canarias y Ceuta es desconocer los movimientos migratorios y cómo funcionan. No solo... Es que no quiero llegar a ese recurso, pero es que es desconocer totalmente cómo funcionan los movimientos migratorios. Es verdad que ahora la presión está en Canarias y en Ceuta, y en que somos... es que parece que lo que quieren es promover que seamos un lugar de retención para que no llegue al continente. O sea, quieren hacer de Canarias una Lampedusa, sin más. Entonces que lo digan claro. Pero vamos a ver, y luego es importante hablar, porque hay veces que lo que pasa en el Congreso y en el Parlamento pues les queda lejos a la ciudadanía, y es importante explicarlo. Lo que hoy se viene a votar en el Congreso de los Diputados es la admisión a trámite de la modificación, la admisión a trámite. Que si el Partido Socialista no se ha sentado con el Partido Popular, muy mal. Porque el tema lo merece de llegar a la Cámara con un consenso. Pero si no lo ha hecho, lo que se está votando hoy es una admisión a trámite. Con lo cual, daría tiempo desde que es admitida a trámite por todo el procedimiento parlamentario, por todo el trámite, de poder llegar a esos acercamientos, de que el Partido Popular presente enmiendas y de que efectivamente se apruebe un texto consensuado por todas las fuerzas políticas que quieran en el Congreso de los Diputados. Entonces, excusas las justas, porque los trámites parlamentarios también no los conocemos. Yo insisto, en una materia tan importante de la que estamos hablando, donde creo que nos jugamos la credibilidad política, todos y todas, independientemente del color político con el que te presentas a las elecciones. Estamos hablando de dar cumplimiento a los derechos humanos, a los derechos que tienen los niños y las niñas migrantes. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a llegar a acuerdos. Ya está bien de excusas y de llegar a los argumentos donde sabemos que no vamos a llegar a un consenso para poder ponerte de perfil. No, aquí no nos vamos a poner de perfil. Es ya tal la problemática y la crisis humanitaria que ya nadie se puede poner de perfil. Ahora a todo el mundo le toca retratarse y la ciudadanía tendrá que apuntar, porque cuando hablamos de que necesitamos un pacto de Estado para solucionarlo, creo que cuando se ha llegado a esos pactos de Estado, los partidos grandes estatales nunca han salido reforzados o han tenido una pérdida. Siempre se ha comprendido por parte de la ciudadanía, que es bastante madura, aunque algunos y algunas piensen que no, que se trataba de una cosa que se requería el consenso, y ahí estaban las fuerzas políticas para hacerlo.
Y si esto no sale, pues hablaremos, insisto, de una crisis política estatal en la que tendremos que reflexionar todos y en las que, tristemente, también tendremos que verificar qué parte de culpa tenemos de ese crecimiento de la xenofobia y el odio en la sociedad. Bueno, todas las miradas hoy apuntan al Partido Popular, concretamente a su presidente Feijóo, al que Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, le ha pedido una cierta clemencia, si me permiten. Primero, que atienda esta admisión, que es lo que hoy se está poniendo en valor, y luego, si quiere, que la enmiende. Es una forma de decir, primero entienda cómo estamos en Canarias y después añada pues todas las alegaciones o todos los argumentos. Se incorpora a la mesa también la diputada Natalia Évora. Bienvenida, Natalia. Hola, gracias. Bueno, están en su casa. Habitualmente estamos hablando hoy de lo que está ocurriendo en el Parlamento con este pleno, donde se cierran algunos temas, otros seguirán a partir de septiembre, pero donde también Canarias, en mitad de un verano, está liderando un debate que está haciendo hablar a todas las comunidades autónomas y efectivamente posicionarse, puesto que hasta ahora mismo, y esto es así desde hace ya 3 semanas, en esa reunión en la que todos los presidentes de comunidades autónomas se daban cita a instancia de Clavijo, del presidente, es por primera vez donde se está hablando de migración en sentido estricto a nivel nacional. Sí, yo creo que bueno, que aquí no se nos esconde todos los debates que han habido con este tema de la inmigración y sobre todo lo que decía la compañera Hanna, ¿no? Sobre todo es un tema humanitario y sobre todo de niños y niñas menores que también tienen derechos y es lo que tenemos que ver y trabajar sobre ello. Yo creo que el Estado lo tiene que tener claro y tiene que, bueno, lo que decía hoy, es llevar a trámite para después ver cómo gestionarlo y cómo hacerlo, pero muchas comunidades ya han puesto su predisposición a tirar hacia adelante y hay que agarrarse a eso y sobre todo que son personas que tenemos que no dejar a la deriva, ¿no? Estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de niños que serán adultos y en su día leerán y escucharán lo que está ahora mismo ocurriendo en Canarias. A lo mejor alguno en aquel momento no se retrata de lo que dice. La irrupción de Vox en el Parlamento de Canarias en esta legislatura ha tensado la cuerda en algunos debates, como este, obviamente, ¿no? Pero también como otros a la hora de las relaciones con el Estado. Yo creo que en Canarias se vive una situación muy distinta a la del Estado español. Creo que en Canarias quienes se marginan han sido ellos, porque se les ha invitado a que formen parte de ser la solución a los problemas que están viviendo en Canarias, que se están viviendo en Canarias, en todo. En la inmigración es uno de ellos. Se firmó el Pacto Canario, promovido por el Gobierno de Canarias, invitando a todos los grupos parlamentarios. Ellos se sientan en la mesa, pero no lo firman, pero se quedan fuera, porque están inmersos en otro debate, en otra política, que es promover por las ideas racistas, ¿no? Que promueven cada vez que tienen la posibilidad de votar y de retratarse en las políticas que se realizan en Canarias. Es verdad que hay temas pues mucho más complicados y donde ellos son sus banderas de promover esa división de la sociedad en buenos y malos. Otro también es, por ejemplo, los derechos de la mujer, de la igualdad, donde siempre se quedan fuera, y donde aprovechan además para utilizar los temas de igualdad y de violencia de género para señalar a las personas que llegan a nuestra tierra de otros sitios de forma falaz y mintiendo y faltando la verdad, porque los datos están a disposición de todos nosotros en las páginas oficiales y por el principio de transparencia que tienen que guardar todas las instituciones públicas. Entonces, pero bueno, luego es verdad que hay en otros aspectos, como en materia económica, pues que sí se han podido llegar a acuerdos, que ellos tienen su criterio, pero que han sido más flexibles en determinadas cosas y se ha llegado a acuerdos. En ningún momento se les ha excluido. Son un partido que llegan a la Cámara porque la ciudadanía de Canarias ha votado y tienen participación para llegar a acuerdos, y en aquellos asuntos donde ellos pues marcan esas diferencias porque sus fines son otros, pues quienes se aíslan son ellos, no somos nosotros. ¿Comparte la opinión, Natalia? Sí, bueno, yo creo que ellos desde su discurso, desde que llegan en este caso al Parlamento, han dejado claro su postura en relación a este tema y bueno, a nivel estatal también. Pero bueno, lo importante aquí es trabajar con el resto de partidos. Es verdad que a lo mejor no llegamos en todas las comunidades autónomas, pero
para buscar un consenso y tirar hacia adelante para que esta gente tenga una salida, ¿no? Y Canarias no puede soportar, porque no es solo recibirlos y acogerlos, sino todo lo que tenemos que aportar a esos niños, ¿no? Tenemos que aportarle educación, sanidad, y tenemos que ser solidarios con ese tipo de acciones. No podemos dejarlo aquí sin tener esos recursos, ¿no? Y tenemos que dárselo, y por eso necesitamos también el apoyo del resto de las comunidades autónomas. Bueno, más que solidaridad es ley, porque los menores están tutelados por el gobierno, por la ley de los menores, por la ley de menores, es decir, que en esto no se nos debería de permitir ni preguntar, es una ley que no debería ni de llevarse, sino asumirlo como comunidades autónomas, está claro. Bueno, estamos haciendo un balance hoy de este primer año de legislatura, que ustedes además cumplían hace muy poquito, este primer aniversario de esta nueva legislatura, que ha estado marcada por grandes temas en los que Fuerteventura ha alzado la voz. Y yo no sé si ha sido un tema puntual con respecto a otras islas, no estamos en el día a día, en la actualidad, pero yo creo que a Fuerteventura se la ha escuchado y mucho, ¿no? Porque cada una de las islas son territorios, sí, forman parte de un archipiélago, pero cada uno tiene sus propias realidades, sus propias velocidades, sus propios gobiernos, como es el caso de Fuerteventura. Quiero preguntarles sobre temas que han marcado este primer año. Tarfaya, la conexión con Tarfaya, el asunto de las tierras raras, donde hoy nos decían Blas Acosta, el vicepresidente, que el Cabildo Insular de Fuerteventura no había tenido acceso al informe para presentar las alegaciones. El Gobierno de Canarias no entregó al Cabildo Insular de Fuerteventura el informe. En la ley de la vivienda, donde también, en este caso, Fuerteventura dijo que esa ley había que darle una revisión a la hora de liberar suelos y demás, suelos rústicos, o actualmente lo que está en el centro del debate, que es la ley de cambio climático, donde Natalia Évora también en algunas declaraciones muy recientemente hablaba sobre la necesidad del consenso. ¿Qué pasa con Fuerteventura? Quería preguntarles sobre estos grandes temas. Hombre, yo creo que al final, por la ley de cambio climático. Fuerteventura tiene una preocupación que al final es el traslado de la ciudadanía, que es lo que nos tenemos que escuchar. Yo creo que nadie se nos esconde la postura que ha tenido tanto el Cabildo, los ayuntamientos y nosotros a nivel Parlamento, y el Gobierno de Canarias se lo hemos trasladado, de cómo queremos el sistema energético para Fuerteventura, cómo queremos ordenar nuestros sistemas energéticos. No queremos un desorden, queremos que se ponga energías alternativas, pero contando con las administraciones, zonificando y no disperso por todo el territorio. ¿Por qué? Porque nuestro territorio, primero, es una zona árida, impacta cualquier cosa que hagamos, y no podemos desaprovechar nuestros productos, terreno productivo, nuestros terrenos ambientales, y tenemos que defenderlos. Y un poco lo que decíamos, además, perfecto, porque el consejero ha trasladado en qué medida va a modificar la ley de cambio climático, pero es verdad que puede entenderse o se ve que se invaden algunas competencias con algunos artículos, porque permite que los planes energéticos, ese plan se salte, no se lo salte, pero sí, si no hay planeamiento, él decida. Y lo que nosotros queremos es que se tengan en cuenta, el Cabildo ya ha hecho su trabajo con las ordenanzas de cómo quiere ordenar el tema energético, y que se tengan en cuenta. Yo creo que es tan fácil como escuchar a las administraciones que conocen el terreno y que quieren, cómo es que quieren ubicarse. Yo creo que al final, mañana en la PNL, en el decreto de ley, la propuesta de nuestro grupo es que vaya como proyecto de ley. ¿Para qué? Para escuchar y enmendar todas aquellas acciones que ya han planteado las administraciones locales de Fuerteventura. ¿Jana? Bueno, pues sí. Aquí veo un modelo, ¿no? Un modelo de isla. Sí, yo creo que es importante, y por ejemplo con la ley de medidas urgentes de vivienda, de creación de vivienda, en ese sentido, pues el consejero hubo otra sintonía, ¿no? Y las alegaciones que se presentaron por parte del Cabildo, pues en muchos casos fueron asumidas en ese decreto ley que luego se aprobó y se incorporaron. Entonces, lo que creo es que es un trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que promover esos trabajos en equipo, y la institución que está más arraigada a la isla son los cabildos insulares. Tenemos una configuración política singular y especial dentro del Estado español, porque no hay otra comunidad donde tenga la figura de los cabildos insulares. Y por algo es, ¿no? Cuando los nuestros, Manuel Velázquez Cabrera, fue a defender unas singularidades, es porque la isla, todas las islas no somos iguales y no tenemos las mismas sensibilidades. Y por supuesto que Fuerteventura es especial también por
Y ahí vamos a criterios donde lo hemos reivindicado siempre, no es algo nuevo. Cuando nos enfadamos porque nos llaman islas menores, es que no somos menores, es que Fuerteventura es la segunda isla con mayor extensión territorial, entonces puede resultar atractivo porque va a parecer que es que como tiene menos población que las islas más pobladas, en islas más pobladas como por ejemplo Gran Canaria, que es más pequeña territorialmente, parece que nos van a poner de todo y que no nos vamos a enterar. Pues la cuestión yo creo que es trabajar en equipo y poder determinar por el Cabildo Insular de Fuerteventura esas zonas donde se puede implantar sin ataques, sin esas guerras donde parece que la acusación más fácil es decirnos es que somos la isla del no. Yo creo que la presidenta del Cabildo lo explicó maravillosamente, donde claro que vamos a decir que no a todo lo que sea destrozar nuestro territorio y nuestra isla, porque es lo más importante para nosotros. Entonces sabemos dónde vivimos, sabemos el potencial de isla que tenemos y lo que tenemos es que conservarla y cuidarla. Entonces cuando vemos que hay alteraciones en ese tipo, pues siempre vamos a llegar a acuerdos y a trabajar para que sea adecuado a los intereses de la isla de Fuerteventura y de las personas, como bien dijo mi compañera Natalia, de las personas que viven en la isla. Creo que un ejemplo claro es las tierras raras, ¿no?, donde el pueblo se manifestó diciendo que no las quería. Y con la ley de cambio climático, pues exactamente igual. El consejero va al Consejo de Gobierno, aprueba un decreto ley, pero la tramitación de ese decreto ley es que lo convalida el Pleno del Parlamento de Canarias, que es donde reside la soberanía del pueblo canario, y es el Pleno y los grupos parlamentarios que formamos el Pleno quienes deciden si se aprueba y se tramita como proyecto de ley o no. Entonces me parece una oportunidad estupenda que se tramite como proyecto de ley para poder incorporar las alegaciones de los cabildos y que sea una ley de todos y todas, que al final es la finalidad que tiene este Gobierno de Canarias, ¿no? ¿Y creen que va a tener disposición de aceptarlo? No, como te digo, es que la votación es del Pleno del ¿creen que van a Pleno de la ganarlo? Cámara? Y ya en la Comisión de Cabildos se anunció, ¿no?, por parte de nuestro portavoz que se iba a tramitar como proyecto de ley para poder incorporar, pues no solo lo establecido por el Cabildo, sino también por más organizaciones e instituciones, como por ejemplo el Consejo Consultivo, que también ha hecho modificaciones y mejoras a esa ley que entendemos que son productivas y poder incorporarlas. Entonces, nos parece una oportunidad de enriquecer esa ley y que sea la ley de todos y todas, y no solo del Gobierno. Bueno, vamos a ver cómo prospera esta situación. Lo que está claro es que Canarias tiene que descarbonizarse. Esto es un objetivo en el que creo que todos están de acuerdo. Además, Natalia Évora, en su paso por el Cabildo Insular de Fuerteventura como consejera, lideró el área de medio ambiente. Quiero decir que conoce perfectamente y no las podemos olvidar el modelo de desarrollo. Porque independientemente de grandes infraestructuras energéticas, que es un poco donde está el debate, ¿no?, que son molinos eólicos, solares, es decir, nuestro modelo es seguir apostando por autoconsumo, por cosas más locales que también reduce la emisión de contaminaciones y evitar depender del consumo del petróleo, ¿no? Y ahí tenemos que también focalizar, porque no nos podemos olvidar de ese modelo, ¿no? Utilizar techos solares, zonas antropizadas de la isla, que hay vertederos abandonados, es decir, zonas que no tienen un impacto, que no tienen una forma de utilizarse como cultivo, pues hay que plantearnos también ese modelo. Independientemente que es verdad que a lo mejor no llegamos al nivel de penetración de energías renovables todavía y tenemos que hacer un esfuerzo todas las administraciones y todas las islas, pero vamos a hacerlo de manera ordenada, consensuada y de la mano también, tanto de las administraciones y de lo que nos diga la ciudadanía de Fuerteventura y en este caso de Canarias, ¿no? Bueno, el Cabildo se va a valer de esa ordenanza, que va a llegar antes que el plan está prosperando, es decir, el Cabildo de Fuerteventura por primera vez sí está trabajando en definir exactamente qué suelos sí y qué suelos no, y entiendo que también la irrupción de las renovables en Puerto del Rosario, que es la foto que tenemos actualmente más violenta, también ha ayudado a esa conciencia, ¿no?, también por parte de la ciudadanía. Uno de los debates que había con el ayuntamiento era que no podíamos limitar el crecimiento de puertos. Es verdad que el suelo a lo mejor no dice urbano, urbanizable. Era rústico. Claro, pero
pero es dónde va a crecer Puerto del Rosario, porque no tenemos más opción. Eso es un plan, se modifica, una modificación puntual, y no podemos limitar el crecimiento de nuestras ciudades, porque si no, si pones huertos al final, huertos solares, lo estás limitando. Bueno, lo han podido ver cuando pasan por allí. Y no podemos aplicar la normativa, claro, no, sin tener en cuenta esas consideraciones. Pues Puerto tendrá que crecer para esa zona. Ya lo puede limitar incluso el eje norte-sur, la circunvalación que pasa por allí, pero no sacrificar ese tipo de suelo. Igual que en cualquier pueblo o en cualquier municipio no podemos sacrificar las zonas que se puedan cultivar, porque no sabemos dónde podemos llegar y las necesidades que podemos tener en un futuro. Hemos pasado una pandemia y hemos tenido muchas dificultades incluso para acceder a alimentos. Tenemos una crisis económica que a la gente le cuesta mucho acceder a la cesta de la compra. Todo eso hay que preverlo, porque tenemos que seguir, las generaciones que vienen detrás tienen que seguir consumiendo suelo, ¿no? Y tenemos que dejárselo para que puedan hacerlo de manera sostenible, ¿no? El agua es otra de las cuestiones que esta legislatura está marcando el paso del Cabildo Insular de Fuerteventura. También lo ha trasladado al Gobierno de Canarias. Parece ser que hay 15 millones que Fuerteventura sigue esperando recibir por parte del Gobierno de Canarias. Serían cruciales en la depuradora del sur, sí, bueno, puesto que el presupuesto del Cabildo está ahora mismo totalmente invertido ya, lo que se podían gastar. El Cabildo se ha gastado, pues, 60 no me acuerdo, millones de euros. en infraestructuras hidráulicas y redes. Bueno, y el resultado no se verá de manera inmediata, pero en breve yo creo que tendremos esas dificultades, pues se puedan resolver, ¿no? Porque es verdad que ahora viene un verano y cuesta un poco que lleguen a todas las viviendas y a todas las casas, ¿no? Pero es verdad que el Gobierno se aprobó en los presupuestos 15 millones adicionales para infraestructuras hidráulicas en aquellas zonas que estaban declaradas la emergencia. Sé que ahora ya se van a dar al Cabildo en torno a 5 millones de euros de unos fondos Next Generation que tiene el consejero, y la depuradora del sur. Es verdad que es una necesidad que la hemos reivindicado y que sé que el Gobierno tiene el presupuesto, es un presupuesto aparte de los 15 millones, que lo que hace va a hacer primero un estudio de alternativas, que no lo han encargado, pero sé que bueno, lo tendrán que encargar en este periodo para poder ejecutar. Es clave en la zona sur, ¿no? Una desaladora en la zona sur es estratégica, porque es donde tenemos las dificultades, sobre todo en las zonas del Valle de la Lajita, Cardón, Tesejerague, que tenemos muchas dificultades para que esa gente tiene las mayores cortes de agua, y las quejas son de esa zona. Es verdad que han habido muchas roturas en toda la isla y en muchos municipios, pero tenemos que seguir reivindicando y que el dinero se invierta, y que se invierta pues lo más rápido posible. En cuanto a carreteras también. Sí, en cuanto a carreteras, tenemos el hándicap de seguir planificando y conforme a una ordenación, como decía la compañera, medida y ordenada, para que genere el menos impacto tanto ambiental como para la ciudadanía, que sea una mejora para la ciudadanía, pero no a costa del medio ambiente. Estamos en esa fase de el tramo de la Caldereta Aeropuerto, pero sin duda un impulso importante, y esperemos que el consejero de Obras se traslade a la isla para que sea consciente y que el resto de los tramos no queden parados, ¿no? De poder dar ese impulso, porque sabemos de las dificultades que tiene y la tramitación de la infraestructura viaria. Pero tenemos que caminar, no podemos esperar a que termine un tramo para empezar el otro, porque si no, creo que yo no veo el eje norte-sur terminado, y lo que se trata es de caminar pues lo máximo posible, ¿no? En el presupuesto de Canarias para 2024 están los tramos de carretera, pero como le decíamos al consejero en comisión y en pleno, no se demore, y la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, como decía Pablo Picasso, y es importante caminar para que se aprovechen esos recursos y ese dinero no se pierda. Bueno, carreteras y agua, que es lo que en este caso desarrollaría aún más la isla de Fuerteventura. Vivienda también. Ustedes en este primer año han visto cómo la juventud ha salido a la calle, principalmente pidiendo un cambio de modelo, invitando a la reflexión sobre el desarrollo de Canarias. Fue el 20A, son muchos los artículos que hemos leído durante estos días de qué hay del 20A, si se ha prosperado, si ese debate social ha calado en los diputados, en los consejeros, en los presidentes de los cabildos, en el propio Gobierno de Canarias. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
Yo, bueno, en mi caso creo que muchas de las reivindicaciones del 20A ya estaban en el programa político, por ejemplo, de Coalición Canaria Fuerteventura, Asamblea Majorera. Y lo que pasa es que, claro, llegamos a las instituciones y hay que caminar, hay que buscar las vías jurídicas para poder cumplir con esas medidas que proponíamos, ¿no? Por ejemplo, con la concesión de más licencias hoteleras. Entonces, es importante trabajar, pero sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, que esto es un trabajo y un esfuerzo que empieza y que creo que las administraciones, tanto los ayuntamientos como el Cabildo de Fuerteventura, están trabajando y también el Gobierno de Canarias. En ese sentido, por ejemplo, la necesidad de vivienda, con esa ley de medidas urgentes, para poder intentar un cambio de modelo, para poder ir a aquellos momentos donde sí proliferó la creación de vivienda. Hemos visto y padecido en este tiempo y comprobado que la construcción de vivienda 100% pública pues ha fracasado con diversos planes que se han desarrollado. Entonces, con esta ley de medidas urgentes, lo que se trata es de integrar al sector privado mucho más ágil en esa construcción y dándole unas condiciones siempre y cuando la mitad de la construcción de vivienda sea para esas vivienda protegida para personas vulnerables, ¿no? Importante también esos trabajos que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Canarias y desde la Consejería de Turismo de Jessica León de regular la vivienda vacacional, que está en un anteproyecto, pero que por fin vemos un Gobierno de Canarias que establece como finalidad poder regularla. Tendrá que entrar en el trámite parlamentario y, como venimos diciendo a lo largo de toda la entrevista, tendrá que tener las aportaciones de todos los grupos y también de todas las islas para que sea un texto de toda Canarias. Pero creo que es importante esos gestos porque va a regular un sector muy importante y que está copando vivienda pues que se puede destinar a vivienda fija y permanente. Entonces, creo que poco a poco, también es verdad que nada más entrar en el Gobierno, pues poco se nos ha... No quiero que suene a queja, ¿no? Pero bueno, entramos en el Gobierno, nos encontramos en una situación muy distinta a la que dejamos 4 años atrás y estamos trabajando. Este año se han hecho cosas, pero yo confío en que en este año que nos espera pues podamos ver ya materializado muchas cosas que se están trabajando y que se está gestionando por el Gobierno de Canarias, por Cabildo y por Ayuntamiento. ¿Ustedes creen que el trabajo que realizan en el Parlamento es cercano a la ciudadanía? De Tuineje, de La Oliva, de Betancuria, de La Oliva, que los ciudadanos conocen, a pesar de que acabamos de conocer el gran trabajo que se ha hecho en nuevas tecnologías, la apertura, los streamings, las apps, estamos viendo incluso podcasts, estamos viendo un Parlamento siglo XXI, pero a pesar de todo eso, ¿su trabajo cala en la ciudadanía? Vamos a ver, la verdad que yo creo que cala sobre todo las cosas que te traslada a lo mejor un colegio, un centro, y tú vas y lo trasladas aquí al Parlamento e intentas resolverlo y que salga, por ejemplo, obritas que estaban ahí atascadas, pues que salgan de manera inmediata, eso sí, pero es verdad que a veces no nos ven, bueno, yo también lo veía lejos, ¿no? Nos ven lejos, a lo mejor ven más cercano incluso a un consejero del Gobierno porque tiene más formas de trasladar su gestión que a lo mejor a un diputado, pero bueno, nuestra labor es acercarlo, ¿no? Y que la ciudadanía vea que ahí también hay una forma pues de plantear una queja, plantear un problema que hay en un municipio que pueda afectar al Gobierno y que nosotros somos su instrumento y su herramienta, y yo creo que es la labor que tenemos los diputados, ¿no? Y no perder el contacto con los colectivos. Hombre, eso es clave, sobre todo porque nosotros venimos de una isla y tenemos que trabajar y tener ese contacto con todos los colectivos de la isla, con las administraciones, con la ciudadanía, y que ellos vean que su trabajo también, a lo mejor puede salir o no salir, pero por lo menos se ve reflejado y se traslada pues por pregunta, por solicitud de documentación, por subvenciones que se les puedan conceder, y yo creo que esta es nuestra función. Bueno, el Parlamento, para eso estamos aquí, para acercarlo también y para escuchar todas las voces. Por cierto, vamos a hablar de dependencia, infraestructuras sociosanitarias. Fuerteventura otra vez en la cola en cuanto a residencias, etcétera, pero también en cuanto al
al volumen de meses o incluso años que ha podido esperar una familia para poder recibir esa primera evaluación. Veíamos una noticia hace 48 horas que advertía sobre cómo atención primaria está siendo el dique de contención de dependencia, precisamente por no tener valoradores. Veíamos también que hay poco personal en ese nuevo aplicativo informático. Parece que se ha provocado un nuevo caos en dependencia en Canarias y además una norma en la que dice que aquellas solicitudes de dependencia que no se resuelvan en 6 meses se van a dar por caducadas. Yo creo... No sé si esta será la mejor medida, ¿no? No, es que creo que hay mucho... no es lo que propone el decreto de dependencia, pero vamos por partes. En cuanto a infraestructura sociosanitaria, creo que, claro, llegamos al Gobierno y venimos de un segundo plan de infraestructura sociosanitaria que no se ha ejecutado, que lo poco que se ha ejecutado, precisamente el Cabildo de Fuerteventura ha cumplido con los centros de Puerto y el centro de día de Josefina Pla. Pero, por supuesto, nos queda mucho todavía que caminar. Por fin, desde las instituciones insular y local, se desatasca el suelo de Gran Tarajal para la construcción de ese centro de mayores y seguimos trabajando para esos centros que quedan en Costa Calma y en Morrojable. Entonces, claro que tenemos que ponernos a trabajar para que sea una realidad y se está trabajando. Y en ese sentido, tenemos que trabajar a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, la consejera ya está pensando en el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias, porque hay que sacarlo, porque el segundo ya se ha prorrogado en numerosas veces, pero con buen criterio se está llevando a cabo el segundo plan, que no está ejecutado en la isla de Fuerteventura, a la espera de que salga ese tercero. No podemos quedarnos parados hasta que salga ese tercer plan. Eso por una parte, a largo plazo. Y por otra parte, por primera vez, hay un sentimiento de la Consejería de Bienestar Social, no solo de correr en número, sino también en medios, porque tristemente en Fuerteventura, por lo extensa que es la isla, por las dificultades de movimiento en ella, veíamos cómo hay pocas entidades prestadoras de servicio de atención a la dependencia. Entonces nos encontrábamos con personas que después de años y años reivindicando que ellos tienen derecho a la prestación de dependencia, se les reconoce el derecho, pero no tienen entidad prestadora de servicio. Entonces se está trabajando en ello, se actualizaron los precios para promover que existan más entidades prestadoras de servicio en la isla. Y también, por primera vez, hay subvenciones al tercer sector tan importantes como para AFA, que cubren un colectivo muy específico de demencia senil, donde en Fuerteventura no tenemos recursos, y trabajando en que exista ese centro de salud mental que está construyéndose y que se va a finalizar, pero oye, y después hacer esas políticas de teoría que tenemos hechos, ¿no? Creo que lo más importante es otorgar medios y medidas para que las personas no salgan de su casa, las personas mayores o las personas con demencia o con problemas como Alzheimer, con enfermedades como Alzheimer, que tengan la posibilidad de darle a las familias esas herramientas para que puedan salir a trabajar y puedan cuidar de las personas dependientes. Porque en un mayor número de casos las familias lo que te demandan es eso, no son centros. Quieren cuidar de sus familias, pero sin renunciar a poder levantar las cargas de la suya, ¿no? Sin poder renunciar a tener esos recursos para poder satisfacer las necesidades del hogar. Entonces, por primera vez se actualizó, tuvimos comisión de bienestar, de derechos sociales el pasado viernes y se lo manifestamos a la consejera. Creo que se ha trabajado no solo para AFA, sino para todas las instituciones del tercer sector, poder dotarles de mayor estabilidad financiera. Y soy crítica, lo estamos consiguiendo a medias, porque hasta que no llegue el recurso de la concertación social con todas las garantías jurídicas, no va a ser la solución definitiva. Pero no bajamos los brazos. Hasta que eso llegue, estamos estableciendo medidas adicionales para que ese dinero llegue y llegue cuanto antes, y que las asociaciones tengan esa seguridad de poder trabajar en recursos que debería de ser la propia administración quien las preste, pero siendo conscientes no llegamos,
por los trámites administrativos que son muy engorrosos. Con lo cual creo importante, ¿no?, esas sinergias que se están creando entre el Gobierno y el tercer sector, ese diálogo para la solución de problemas. Y en cuanto a la dependencia y a esos plazos, cuando nosotros llegamos al Gobierno, la tramitación de la dependencia duraba 817 días y ahora está en 417 días. Es una mejora importante, pero no es suficiente y somos conscientes porque la ley de dependencia establece 6 meses, y a eso queremos llegar. Entonces, se propone escuchando a las instituciones de Canarias, como por ejemplo el diputado del Común, entidades como ACUFADE, que tienen muchos años de experiencia en dependencia, y el tercer sector en general, esa modificación del decreto de la tramitación de dependencia. La legislatura pasada, el diputado del Común hizo un informe extraordinario donde establecía la necesidad de simplificar el procedimiento para hacerlo más ágil. Y en eso estamos. En eso está el Gobierno de Canarias, en eso está la consejera de Derechos Sociales tramitando ese decreto. Es que la sorpresa nuestra es que nos encontramos con partidos como el Partido Socialista donde nos digan paren el decreto. ¿Cómo lo vamos a parar? Si es que conocemos la realidad y urge poder darle y poder trabajar para ser solución y no para agravar los problemas que sufre la ciudadanía de Canarias en general y de Fuerteventura en especial. Entonces, ese decreto sí que establece una agilización del procedimiento y quiero recordar que en ningún momento se salta las leyes de procedimiento administrativo común, que son leyes estatales, que tenemos el cumplimiento, y cuando un ciudadano pide una prestación de servicio, si no se resuelve en tiempo, hay un silencio negativo, pero la Administración tiene la obligación de contestar aunque sea fuera de plazo. Con lo cual, en ningún momento una persona que solicite la tramitación de dependencia va a quedar en un cajón. Eso no es así, no es real y se acogen o sea, no entiendo cómo se cogen los procedimientos administrativos y se le da la vuelta, cuando la ley en ese sentido es clara. Y en ningún momento el Gobierno de Canarias, aunque quisiera, puede hacerlo, porque la ley de procedimiento administrativo común es clara. Entonces, en ese sentido, llamar a la calma de las personas, que todas las que tienen la tramitación ahora mismo solicitada se les va a contestar, y las que lo vayan a hacer se les va a contestar también. Y que el decreto lo único que busca es la simplificación del procedimiento. Hablamos continuamente de que la Administración es engorrosa y que para los ciudadanos se pierden en tanta burocracia, y de eso trata de este decreto, que esperemos pues salga cuando tenga que salir, porque tenga el consenso de las entidades del tercer sector, de ayuntamientos, de cabildos, para que sea un decreto de todos y sirva de verdad, de forma ágil, para que la dependencia sea una realidad y no mera ficción. Reducir esos tiempos, ¿no? 1.511 altas en dependencia en el mes de mayo, 1.700 prácticamente en el mes de abril se registraron. Y creo que es importante porque son prestaciones, porque venimos de una legislatura donde estábamos celebrando que a personas que habían salido del sistema porque habían fallecido y no tenían la tramitación hecha. Y ahora estamos hablando de prestación de servicio, ahora estamos hablando de que 1.511 personas en mayo tienen servicio de dependencia. O sea, el servicio les llega, porque es que si no, caemos en dar datos falsos. No, y en esa creencia de decir, de las personas decir, pues ¿para qué voy a solicitar la ley de dependencia si nunca llega? Entonces creo que para llegar a esa veracidad y esa credibilidad de la ciudadanía hay que trabajar, y en eso estamos. Bueno, pues a ver si ese decreto llega pronto, sobre todo por las personas que aún con 400 días, pero 400 días es más de un año, que a lo mejor ahí lo vemos desde otra óptica. Bueno, gracias por las explicaciones, Hanna, que además con mucho rigor en cuanto a lo que se está haciendo desde el Parlamento. Para eso están estos programas. Pero yo también quería preguntarle a Natalia por un tema que además es de profesión, el tema de la educación, y sobre esa demanda que usted trasladó por la residencia de estudiantes de Gran Tarajal. Sí, bueno,
que además hemos tenido un conato de incendio, de delincuencia, ocupación, en fin. Y otra vez se ponía sobre la mesa que, tal y como están los institutos de Gran Tarajal, el enorme trabajo que hace el profesorado, que lo invitamos muchas veces a nuestra casa, y un trabajo con una vocación y un cariño increíble, pero siguen echando de menos un grado, un ciclo superior. En los casos de FP, ya saben que a partir del 1 de septiembre comienza la formación dual, con las empresas como tutoras también de los estudiantes. Quieren que los alumnos de Gran Tarajal no tengan que desplazarse a Puerto del Rosario para hacer un ciclo superior, y quieren que esa residencia se habilite para descongestionar cómo están los institutos de esta localidad. Sí, bueno, hay varios debates y al final lo que hicimos un poco fue escuchar a la comunidad educativa, tanto a los padres como al equipo directivo. Y bueno, un poco lo que nos trasladaban era eso. Primero, hay que meterle, de alguna manera, rehabilitar esa zona y evitar que se siga invadiendo y que siga habiendo esos problemas, que es la medida de manera inmediata que le pedíamos al consejero, ¿no? Un vallado perimetral, algo que evite que se siga produciendo esos incidentes. Y después le trasladaba un poco lo que planteaba, ya no tanto la FP, porque es verdad que hubo ese debate, en algún momento se planteó, pero lo que nos planteaba ellos que tenían otras necesidades, no veían la compatibilidad de meter en un centro de educación infantil y primaria un FP, pero tenían otras necesidades. Ellos apostaban por la 0 a 3 años, incorporarla en Gran Tarajal porque está en el municipio, pero no está precisamente en ese pueblo, no está todavía implantada, incluso continuar con el ciclo de la ESO, tanto el primer ciclo, primero y segundo, como completarlo hasta cuarto de la ESO. Es decir, ir incorporando ahí, a lo mejor sacándolo del propio IES Vigán, que sí tiene vocación de poder ser un centro integral de la formación profesional, que es un poco el objetivo, e ir un poco equilibrando esas necesidades, ¿no? Usando esos espacios para el ciclo de la ESO, lo que es el CEI Gran Tarajal, es la residencia en este caso, y dejando espacio para aulas, porque ya está preparado, ya tiene talleres, temas que puedas implantar y convertirlo en un centro de gran nivel, para dándole cercanía a lo que tú dices, ¿no? A la zona sur de la isla. Y es un poco el planteamiento que le hicimos al consejero, que es verdad, que lo que nos trasladó es que se quiere sentar nuevamente con la comunidad, a ver qué propuestas hay, pero sí es un poco lo que nos trasladaba. Es verdad que ya salió a licitación la obra del CEI Gran Tarajal, que era una obra en torno a 500.000 euros, que ya incluso creo que tiene oferta, pero sí le pedíamos utilizar y que ya es una infraestructura que está hecha, que se pueda aprovechar, que tenemos mucha carencia de infraestructuras educativas en toda la isla, y aprovechar esa y mejorarla y que tenga el uso, bueno, que al final se defina por toda la comunidad y la que más resuelva esas carencias, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, ojalá sea así, porque desde luego que Gran Tarajal también crece y crece mucho, igual que todas las localidades de la isla de Fuerteventura. Señoras, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La jornada continúa durante la tarde y durante la mañana de mañana miércoles, básicamente, y gracias también por el trabajo que están realizando aquí. Muchas gracias y un placer siempre poder acercar el trabajo que estamos realizando a la ciudadanía de Fuerteventura. Gracias, Natalia. Gracias, Hanna. Seguimos en el Parlamento.